Bienvenidos a De Acuerdo. Hoy estamos de aniversario. Maracaibo está cumpliendo años. 494 años. Ambrosio Alfinger hizo la primera fundación de Maracaibo porque fueron varias, pero la que los historiadores consideran la oficial es el día 8 de septiembre. Por eso hoy estamos en los 494 años de la ciudad de Maracaibo y quisimos hacer hoy un programa especial. Aquí tenemos a Marlene Nava. Marlene Nava es historiadora, es periodista, es individuo de número de la Academia de Historia del Estado Zulia, tiene una carrera, una trayectoria en el ámbito histórico y en el ámbito cultural, fue secretaria de Cultura del Estado Zulia para el año 1985 y ha sido una persona con una importantísima trayectoria. Por eso hoy quisimos venir a su casa. Su casa es un museo. Es un museo aquí en pleno corazón de Maracaibo, en Santa Lucía, diagonal a la iglesia de Santa Lucía, y aquí estamos con ella. Marlene, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber permitido que entremos a tu casa como otras veces lo hemos hecho, para conversar contigo y para que la gente te escuche. Cuando se nombra la palabra Maracaibo, ¿qué le viene a la mente a Marlene Nava? Primero, muchísimas gracias a ti por venir a mi casa, sean bienvenidos todos. Maracaibo para mí es un ideario, es lo que Rutilio Ortega, un historiador que fue muy importante, ¿verdad?, en la nueva visión historiográfica de la historia regional, él definió como matria, ¿verdad? Y eso tiene un gran sentido de pertenencia, de diferenciación. Yo creo que es como la raíz de un proceso identitario que viene desde esa fundación hasta nuestros tiempos. Y quizás se remonta un poco más allá. Porque yo no sé, existe una imagen, ¿verdad?, de la presencia indígena acá que también está distorsionada. O sea, los indígenas que vivían en la costa, eran costeros, pueblos costeros, estaban organizados y tenían un circuito de comercio que fue luego usado, ¿verdad?, en las posteriores generaciones, y que fue lo que dio, pues, pie a la construcción de eso que Germán Cardoso también, de esta línea de la nueva historiografía, definió como un hinterland económico. Y para mí ese ideario coincide territorialmente con lo que se llamó o lo que integró la provincia de Maracaibo, porque el área de influencia de este puerto, porque es que Maracaibo es un puerto, no es que tiene un puerto, y yo creo que eso también establece una gran diferencia. Entonces, este puerto, ¿verdad?, tenía un área de influencia vastísima que alcanzaba hasta Barinas, alcanzaba hasta Apure y los valles de Cúcuta y Santander. Inclusive hubo una versión de esas muchas intentonas de separación de Maracaibo, hubo una versión de nación, ¿verdad?, que concibieron, creo que fue en 1854, que era una nación que cabalgaba entre Venezuela y Colombia y que más o menos estaba integrada por el área de influencia de la provincia de Maracaibo, del puerto de Maracaibo, en esa territorialidad. Y esa realidad de ciudad portuaria es lo que hace al Maravino tan cosmopolita, es lo que hace que el Por Maravino tenga tanta supuesto, influencia cultural. claro, y también hace que se haya desarrollado una sociedad endógena con un altísimo grado de vocación autonómica. O sea, por eso es que cuando Maracaibo se suma a la gesta de independencia, que lo hace tarde, lo hace con mucha propiedad y con tanta convicción que lo hace como república democrática, imagínate. O sea, ya tenían el nivel de conciencia de que podían constituir una república. Y en 1812, cuando José Domingo Ruz se presenta a las Cortes de Cádiz, nombrado por nosotros, ¿verdad?, mientras estaban, como se llama, suscribiendo el acta de independencia, nosotros estábamos nombrando un diputado de las Cortes de Cádiz. Y José Domingo Ruz le pide al rey expresamente que no nos anexe a la Capitanía General de Venezuela,
sino que desde la provincia de Maracaibo como un ente independiente. Esa vocación autonómica, yo siento que se mantiene, que está muy soterrada, pero que se mantiene y que anda por ahí paseando en la memoria colectiva de los zulianos. Por eso que tú le preguntas a cualquier zuliano, mira, ¿te gustaría separarnos de Caracas? Bueno, así entre risa y tal, todo el mundo sí siente que es un sentimiento. Lo cierto es que nosotros fuimos de los últimos en entrar al proceso independentista y por eso cuando tú ves el escudo de Maracaibo dice muy noble y leal. Lo muy Es muy noble noble y y leal leal a la monarquía, al rey. sí, porque en ese momento Napoleón Bonaparte invadió España. Ujú. Y entonces el rey pidió a las provincias, ¿verdad?, que por favor lo apoyaran. Y entonces hubo provincias que se anexaron a él. Y luego, porque en cada conflicto que entraba la monarquía, Maracaibo lo apoyaba inclusive hasta con insumos, ¿ok? Lo apoyaba hasta con recursos. Ahora, después Maracaibo, la provincia, se suma a la Gran Colombia, pero como independiente. Sí, se suma a la Gran Colombia como independiente con el mismo nivel, ¿verdad?, de Ecuador, o sea, de todos los demás países. Y por eso es que el decreto dice expresamente la República Democrática. Además usa la palabra democrática, que en verdad en ese tiempo era un poco extraño, ¿no?, que se usara. No, no era del común como ahora. Claro. Caramba. Bueno, vamos a ir a un compromiso comercial. Nosotros estamos conversando hoy, día del aniversario de la ciudad de Maracaibo, con Marlene Nava. Y ya regresamos con De Acuerdo. Continuamos con De Acuerdo. Hoy estamos en el aniversario de nuestra ciudad de Maracaibo, conversando con Marlene Nava. El segmento anterior, muy interesante, hablamos de los orígenes de la ciudad y de esa actitud autonómica que tenemos los zulianos. Yo diría que si en aquel momento se toma la decisión de mantenerse como independiente, es decir, nosotros miembros de la Gran Colombia como un estado más de la Gran Colombia, y al separarnos no nos adherimos a Venezuela, porque eso fue lo que pasó cuando muere la Gran Colombia con la Cosiata en 1830, Claro. decidimos nosotros adherirnos a Venezuela. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido esa adhesión? Bueno, yo pienso, imagínate, como buena maracucha hubiera creído que éramos la Pepe el Queso, porque me siento así como que estaríamos como Dubái. Sí. Entre otras cosas porque la sociedad maravina era una sociedad progresista, emprendedora, y la sociedad civil tenía una altísima participación en la construcción de todo, ¿verdad? Creaban sociedades de mutuo auxilio, juntas pro teatro, juntas por esto. Los bomberos Entonces nacieron. siento que por eso es que se da ese proceso de pionerismo, porque los empresarios zulianos tuvieron una participación activa en todo el desarrollo de esta ciudad. Es que fíjate, cuando uno dice, no, que la primera ciudad con banco en Venezuela, la primera ciudad donde se hizo una película en Venezuela, la primera ciudad donde hubo electricidad en Venezuela, y así somos la primera ciudad en muchísimas cosas. Bueno, si usted lee, por ejemplo, yo acabo de terminar una obra de los 50 años del Sebas, y tú te das cuenta que todo eso es producto de todo ese trabajo que se hizo a finales del siglo XIX y el XX, que también fue producto de toda esa autonomía, de todo ese contacto con el mundo, de ese proceso de comercial a nivel internacional desde que empezamos esto. O sea, yo creo que tiene validez pensar que nosotros, si hubiéramos seguido por la misma ruta, hubiéramos tenido un proceso de desarrollo mucho más alto. Y a lo mejor no tendríamos a Maduro en medio. Bueno, fíjate, yo creo que todas esas cosas son muy interesantes. Pensar en qué hubiera pasado si el Zulia se hubiera mantenido independiente. Ahora, no fue así. Nos unimos a la Gran Colombia y vino la Guerra Federal. Nos unimos a la Gran Colombia y después nos unimos a la República de Venezuela que nace en 1830. Pero después
viene la Todo Guerra el siglo Federal. XIX fue de montoneras y de Sí. guerra. Por supuesto, aquí fueron menos, ¿verdad? Pero hubo también, porque repercutía la situación de allá Y todos los acá. temas de los piratas en Maracaibo. Los piratas también fueron determinantes aquí. Hubo muchas cosas que tuvieron que ver con eso. Inclusive en estos días estaban diciendo que la ciudad se había vuelto de espaldas al lago un poco por la memoria de la destrucción que ellos causaban. Porque es que Pero llegaban y arrasaban con todo. sí, pero fíjate una cosa muy curiosa. Yo descubrí hace poco que los piratas habían estado aquí. O sea, que esos piratas que yo veía en las películas, ¿verdad? Que hacían Arraso y Morgan y Loloné y tal, esos destrozos eran aquí, mijo, donde yo vivo, a 3 cuadras de mi orilla. Entonces, es absurdo que nosotros no conozcamos la historia real nuestra y resulta que hay una serie de mitos, leyendas, historias, etcétera, que tienen relación con eso. Por ejemplo, la existencia de los túneles, el Hato Belén, que lo tumbaron de tanto excavar porque decían que, ¿cómo se llama? Que Morgan había ido por toda esa ruta y había enterrado un tesoro allá que además estaba escrito. Yo vi los planos, o sea, no me lo contaron. La señora Lisla Silva Negrón tenía esos planos que después fueron, porque eso lo compraron, armaron compañía. Es todo un movimiento, ¿verdad? De toda la ciudad, de empresas, de bancos, de gente, de aventureros, de lo que se te ocurre. Eso puede ser una película. Como el Sinceramente. cuento de Ya hay una Morgan. película con el nombre de Maracaibo, ¿no? Sí, hay una película con Pero que fue más bien cuando el y que incendio fue de muy famosa, Lagunillas. el incendio de Lagunilla, Sí, exacto. Pero de Maracaibo yo pienso que se puede hacer mucho. mucha producción por toda esa historia tan compleja y tan disímil. La presencia de los esclavos aquí es otro tema. Y luego la alta influencia que tuvo y que tiene la hispanidad entre nosotros, que son los disparates más grandes de este gobierno, quieren negar la hispanidad cuando hablamos español, Totalmente. comemos español y Y vivimos como tenemos los una herencia españoles. española, como tenemos una herencia africana y como tenemos una Sí, herencia pero la indígena, hispanidad nos marca, sin duda. nos marca. Muchas ciudades de Venezuela tienen nombres que son nombres de ciudades españolas, por ejemplo. Exactamente, y la conducta, o sea, a mí me ha contado gente que tú vas a Sevilla y ves a Se Maracaibo, parece, sí, dicen que se y la parece. gente habla con Maracaibo, Toda mi alma, Andalucía. dicen, ¿verdad? Ujú, Entonces, esa chispa, esa ujú. efervescencia nuestra, eso viene de Andalucía, ¿Y la gaita de dónde viene? De un montón de cosas, pero tenemos que ir a de un un montón compromiso de cosas, pero, comercial y ajá, ya regresamos con exacto. Marlene Nava. Estamos en el aniversario de nuestra ciudad de Maracaibo, deleitándonos con este personaje. Ya regresamos con De Acuerdo. Continuamos con De Acuerdo. Hoy día de la ciudad de Maracaibo estamos conversando con Marlene Nava. Le acabamos de preguntar su edad. Dicen que nunca se le puede preguntar a una dama la edad. Ella nos ha dicho con toda tranquilidad y muy foronda que ella tiene 78 años de edad y aquí Muy está con bien nosotros. vivido. Muy bien vividos. Además, mi hijo me pregunta que cuando me quede quieta. No, sigue actuando y por cierto está en la Comisión Maracaibo 500 que está pensando la ciudad hacia el futuro. Imagínense ustedes, con todo el bagaje histórico, Marlene está integrando un equipo que está pensando la ciudad del futuro y que está pensando qué regalo le podemos dar a la ciudad en sus 500 años. Los 500 años no es para hacer un gran acto de celebración, es para ver qué le dejamos a la ciudad para que sea pionera del desarrollo de todo el oriente colombiano y de todo el occidente venezolano, porque eso somos, una ciudad binacional. La gaita, Marlene, que tenemos poco tiempo. Mira, la gaita ha habido muchas versiones, ¿no? Ha habido, por ejemplo, quien decía que era una versión al revés de la ronda española, qué sé yo.
Pero últimamente hay como más o menos un consenso, ¿verdad?, entre los estudiosos de eso, de que la gaita viene de la zona sur del lago en forma de tambora que se establece aquí porque se traen los esclavos para el puerto y que ellos inventan la gaita de tambora de la cual nace la gaita Santa Lucía, que ya viene siendo como una contradanza y que tiene muy cercano el ritmo a la gaita original, a la Ya. gaita primera. Y esto además se convirtió en una fiesta que se hacía en patio y empezaron a proliferar los patios y así se fue desarrollando esa gaita que amamos todos Y hoy. que invadió Venezuela, porque no era la música que en Venezuela se cantaba y de repente en Navidad ya no eran tan fuertes los villancicos Ahora como la ya la gaita, gaita ¿no? está impuesta, sí, es cierto. Bueno, porque es muy pegajosa, es un ritmo y luego es muy popular. Es muy popular porque, por ejemplo, hablaba esta mañana del manejo del lenguaje que es tan apropiado. O sea, si hay alguien que maneja el lenguaje de manera apropiada, es el maracucho. Repite eso, ¿cómo es eso? Como dicen por ahí, cuando hablamos de voz, estamos utilizando el castizo puro. Claro, porque esa era la forma de la segunda persona del Es plural. más, los argentinos no hablan bien, No, porque dicen vos sabés, bueno, y no es nosotros así, es decimos vos sabéis. porque la segunda persona del plural es vosotros sabéis. Ujú. Y porque en esos tiempos se usaba esa forma como respeto. Ya. Ok, no se usaba la segunda persona, no el ¿De qué singular, manera el petróleo impactó en Maracaibo? totalmente. Totalmente, o sea, si tú ves la descripción que hacen de la transformación violenta, o sea, fue como si pasara una guerra, en un mes cambió todo. Eso impactó altamente, yo creo que dividió la ciudad en dos, esta ciudad se fragmentó y quedó como si fueran satélites, pedazos de ciudad repartidos así en un terreno. Y eso transformó muchísimas cosas, o sea, muchísimas. O sea, imagínate ver sustituir todos los árboles por postes, por ejemplo, o por ¿cómo se llama? Los taladros. Todo eso visualmente ya era otra cosa. Pero Tenemos que volver a además una arborizar la invasión ciudad. de gente Ujú. de todas partes del mundo y de Claro, todas partes de Venezuela. Bueno, tú sabes que en Maracaibo que nosotros hemos descubierto que es una voz populi que todo el mundo quiere Maracaibo verde. sí. Entonces tenemos que poner a todo el mundo a sembrar Es que árboles. tenemos que La hacerlo, es la gente de forma de bajarle 2 o Arboleda 3 grados tiene al buenos clima. programas, pero ellos Ujú. dicen que no les responden, que la gente dice que sí, pero que no. Yo creo que tenemos que tomar conciencia y empatar. Yo sembré mi arbolito ahí. Nos tenemos que ir. ¿Cómo ves a Maracaibo hacia el futuro? Yo veo, o sea, yo estoy muy compungida, ¿verdad?, por la situación del puerto, porque la vida de la ciudad es el puerto. Y el puerto está convertido para una distribución, una exportación de chatarra, que yo me pregunto de dónde sacan toneladas de chatarra en unas gandolas, y toda la noche tú lo que oyes es eso. Aquí no ha habido ni una sirena más. Entonces yo lo que quiero es pedir a gritos que nos devuelvan la administración del puerto de Maracaibo, porque eso es nuestro. Eso es nuestro. Como es nuestra la administración del Del puente, aeropuerto, y del del puente, y del puente. aeropuerto y de las carreteras. Es que una ciudad Y el es... regalo que yo quiero para Maracaibo es un sistema integral y autónomo de generación eléctrica. Bueno, pero es que todo lo teníamos con Enelven y lamentablemente se creó Corpoelec, centralizaron Bueno, pero todo. lo que yo anhelo para Ujú. Maracaibo es eso, porque creo que nada ha hecho tanto daño como estas dos cosas, la pérdida del puerto y el sistema eléctrico deficiente. Está muy bien. Bueno, Marlene, tenemos que terminar el programa. Hoy hemos estado conversando con Marlene Nava. Como les decía, Marlene es historiadora, es miembro de número de la Academia de Historia del Estado Zulia, fue secretaria de Cultura en los años 80 y ha sido una persona muy vinculada al quehacer cultural e histórico de Maracaibo. Con ella hemos conversado un poco acerca de la ciudad. Yo aspiro que vengamos en otra oportunidad, que podamos seguir conversando, que podamos dejar guardado todo tu testimonio acerca de lo que ha sido nuestra ciudad de Maracaibo, como lo queremos hacer con otros personajes de nuestra ciudad, y que siempre pensemos que podemos estar mucho, pero mucho, mucho mejor. Maracaibo es una gran ciudad,
Es la primera ciudad del occidente venezolano, es la primera ciudad del oriente colombiano, es una ciudad donde confluyen no solamente venezolanos, colombianos, sino también los indígenas, que son parte de lo que es nuestra idiosincrasia, y nosotros tenemos que lograr que todo el potencial que tiene esta ciudad pueda ser desarrollado y podamos contar con la mejor ciudad, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica. Lo podemos hacer, tenemos las potencialidades. Feliz cumpleaños, Maracaibo.